Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias, Andrei, por el pase. Espero que todos estemos muy bien. Ya en un momento más vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla para que podamos iniciar nuestra presentación del día de hoy. Hoy estamos ya en la cuarta semana y como saben, es también la semana final de este curso básico y hoy vamos a dedicarnos a ver toda la parte legal, toda la base legal que necesitamos para poder llevar a cabo nuestros proyectos de importación. Ya en un momento más estamos compartiendo, unos segundos por favor, para poder compartir la pantalla. Muy bien, entonces aquí tenemos ya ¿me pueden confirmar si están viendo el PowerPoint, por favor? Sí, perfecto. Muy bien, vamos entonces a iniciar y como siempre sus preguntas serán lo más importante en nuestra reunión. Muy bien, como les decía hace unos minutos, vamos a conversar el día de hoy los aspectos básicos de la legislación aduanera para una empresa importadora. Hemos la primera semana visto todos los conceptos básicos de importación. Luego, en la segunda semana hemos hablado del aspecto comercial de la importación. Luego, en la tercera semana hemos hablado de la logística. Y hoy nos toca hablar de la base legal, ¿no? Entonces, como ya lo hemos venido comentando en otras ocasiones, vamos sumando, vamos volviendo esto un tema secuencial. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que nosotros debemos de saber sobre la base legal aduanera para nuestras importaciones es que, a ver un momentito por favor, tengo un problema ahí con el compartir de pantalla. Creo que ahora sí estamos. Perfecto, estamos nuevamente. Como les decía, permítanme por favor 20 segundos que tengo aquí un comando que se ha activado y que no debería estar. Un ratito, por favor. Listo, ya estamos. Disculpen, se había activado el ordenador de voz de la PC y estaba aquí con algunos problemas. ¿Me pueden copiar bien en el audio? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Muy bien, disculpen. Aquí se abrió el comando de voz y nos complicó un poquito. Bueno, les decía, el tema es el siguiente. Lo primero que debemos entender de los aspectos legales aduaneros de la importación es que la
ley actual, de la que vamos a aprender ciertos artículos hoy, ha tenido modificatorias, de alguna manera recientes. Nosotros hasta septiembre del año 2018 teníamos el decreto legislativo 1053, Ley General de Aduanas, pero el decreto legislativo 1053 en septiembre del año 18 fue modificado por el decreto legislativo 1433. Entonces, el decreto legislativo 1433 modifica la Ley General de Aduanas. ¿Desde cuándo sucedió esto? Desde el 16 de septiembre del año 18. Ahora, toda ley siempre debe tener un reglamento. Entonces, también tuvo que modificarse el reglamento de la Ley General de Aduanas, siendo que el Decreto Supremo 010 del año 2009 fue modificado por el Decreto Supremo 367 en el año 2019, en diciembre del año pasado. ¿Por qué nuestra legislación ha sufrido cambios? ¿Y por qué tiene que sufrir cambios? Por encima de todo, porque tenemos que ponernos al día con países más avanzados que nosotros, con los que tenemos tratados de libre comercio. Sabemos que en la actualidad Perú tiene más de 20 acuerdos comerciales, siendo uno de los más importantes el Tratado de Libre Comercio que Perú tiene con China. Es más, las estadísticas de importación de China a Perú crecieron enormemente cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Y entonces estos países que son potencia como China, como Estados Unidos, como la Unión Europea, nos exigen modernizar nuestras leyes, nos exigen modernizar nuestra legislación. Y entonces se nos hace necesario hacer modificaciones en pro de tener una aduana más ágil y más acorde con los países del primer mundo. Porque claro, si estamos abriendo el mercado, el producto chino, el gobierno chino le interesa que nuestra aduana sea rápida para que las empresas chinas puedan traer cada vez más productos a Perú y de una manera más dinámica. Entonces, digamos que ese es el motivo principal por el cual se hacen estas modificatorias, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos que se modifica la ley de aduanas, lo que estamos diciendo es no que cambia radicalmente a un 100%, sino que, como podemos ver aquí en pantalla, algunos artículos quedan de la misma forma, otros artículos o parte de ellos son modificados y también entran artículos nuevos. Entonces, eso es una modificación de la ley. Algunos artículos quedan como tal, otros se modifican en total o parte y otros entran como nuevos. ¿Ok? Y siempre hay un periodo entre, digamos, la publicación de la ley y la fecha en que se va a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, vemos que se modificó la ley en septiembre del año 18, pero sin embargo la mayoría de artículos entraron en vigencia a la mitad del 19 y al final del 19. ¿Y por qué hay un espacio entre la publicación de las modificatorias y la entrada en ejecución? Para que los usuarios puedan capacitarse, interiorizar, reflexionar, interpretar, adecuar sus procesos a los cambios de las normativas. ¿Ok? Entonces, digamos que este es el panorama referente a la legislación aduanera. Ahora, nosotros vamos a empezar entendiendo qué es la potestad aduanera. Vamos a empezar aprendiendo cuáles son estos artículos que refuerzan la facultad que tiene aduanas para fiscalizar. Entonces, como primer parte de la clase de hoy, hablaremos de todos los aspectos legales ligados, vinculados a la potestad aduanera. Primero,
como toda clase que habla de leyes aduaneras, debemos empezar por este artículo, el artículo 2 de la Ley General de Aduanas. Yo les recomiendo que una especial lectura a todo el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, porque el artículo 2 es como un glosario técnico, ¿no? Y siempre los glosarios técnicos suelen ser muy instructivos, nos ayudan mucho a entender terminología. Y dentro de este glosario técnico, en forma de artículo, que es el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, tenemos la definición de lo que es la administración aduanera. ¿Quién es la administración aduanera? La administración aduanera es lo que nosotros conocemos como la aduana. Cuando decimos, tengo que hacer un trámite en la aduana, vamos a la aduana, ¿dónde queda la aduana? Esa organización pública técnicamente se llama administración aduanera. Nosotros de manera coloquial la conocemos como la aduana, pero su nombre técnico es administración aduanera. Y según el artículo 2 de la ley, la administración aduanera es el órgano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. A ver, ¿cuáles son las siglas? Estoy haciendo una pregunta para que me ayuden ustedes ahí en el chat. ¿Cuáles son las siglas de Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria? Muy bien, SUNAT, correcto. SUNAT. Entonces, si decimos que la administración aduanera es un órgano de la SUNAT, estamos diciendo entonces que la aduana pertenece a SUNAT, ¿correcto? Si la norma nos dice que la administración aduanera es un órgano de la SUNAT, entonces la aduana pertenece a la SUNAT, ¿correcto? La aduana pertenece a la SUNAT. Y la SUNAT, vuelvo a preguntar, ¿a qué ministerio pertenece? A ver, ¿quién me puede responder? La SUNAT, ¿a qué ministerio pertenece? A ver, ¿quién nos ayuda ahí en el chat? Al Ministerio de Economía, ¿verdad? Al MEF. Por lo tanto, la aduana también pertenece al MEF. Ok, entonces, primera lección de hoy. La aduana pertenece a la SUNAT, ¿correcto? La aduana pertenece a la SUNAT. Y esta norma nos dice cuáles son las competencias de la administración aduanera, o sea, a qué está facultado hacer la administración aduanera. Dice, voy a leer, competente para aplicar la legislación aduanera, recaudar derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, recargos, otras leyes y reglamentos relativos a los regímenes y ejercer la potestad aduanera. ¿Ok? En esta segunda lámina que estamos viendo, estoy, digamos que de alguna manera, graficando o esquematizando, si cabe el término, las competencias de la aduana, para entenderlo mejor. Entonces, en el artículo 2, que lo estamos llevando a este esquema, dice que la aduana es competente para, 1, aplicar la legislación aduanera. Es decir, la única entidad que puede sancionarte o premiarte por haber, en el caso de sanción, por haber faltado
Y en el caso de beneficio por haber cumplido con la ley aduanera, es la aduana. Nadie más puede sancionarte por faltar a la Ley General de Aduanas. La única entidad que puede sancionarte por faltar a la ley, por cometer infracciones o delitos aduaneros, es la administración aduanera. Por eso es la única que puede aplicar la legislación. Luego, una segunda competencia, recaudar los derechos y demás tributos. Claro, la única entidad que puede cobrarte la deuda tributaria aduanera, cobrártela, exigírtela, recargarla de intereses, que todo eso lo vamos a ver en esta semana, la única que puede hacer todo eso es la administración aduanera. O sea, todo lo que es tributación ligada a la importación, solo lo puede recaudar la aduana. También la aduana es la única que puede aplicar leyes relacionadas a los regímenes aduaneros. ¿Qué son los regímenes aduaneros? Los regímenes aduaneros son las diferentes formas de sacar o ingresar productos a Perú. Seguramente ustedes han oído hablar de la exportación definitiva. Seguramente han oído hablar de la admisión temporal o han oído hablar de la exportación temporal. Esas diferentes modalidades de ingreso o salida del país son las que se llaman los regímenes aduaneros. Y la única entidad que puede dar todas las normas para esos regímenes es la administración aduanera. Asimismo, la aduana es la única competente para ejercer la potestad aduanera. Vamos a profundizar en este concepto hoy. La única competente para ejercer la potestad aduanera es aduanas. ¿Qué es potestad aduanera? Vamos a recordar primero qué significa potestad. Si vamos al diccionario, potestad es ejercer el control o dominio sobre una determinada jurisdicción, o ejercer el control y el dominio sobre una determinada zona, sobre una determinada área. Eso es potestad. ¿Ok? Eso es potestad. Si le ponemos el objetivo de aduanera, podríamos interpretar que la potestad aduanera es la facultad que tiene la aduana para fiscalizar y controlar la actividad aduanera en todo el territorio aduanero. Vuelvo a repetir. La potestad aduanera sería la facultad, la competencia que tiene la aduana para controlar y fiscalizar toda la actividad aduanera dentro del territorio aduanero. ¿Ok? Entonces, quedémonos con esas dos palabritas. Actividad aduanera, territorio aduanero. Actividad aduanera, operaciones de importación, operaciones de exportación y todo lo que va en el medio de esa logística. Territorio aduanero es el territorio del Perú. Donde terminan los límites del territorio aduanero, terminan los límites del territorio del Perú. Entonces, aduanas puede fiscalizar en todo el Perú. Ojo, aduanas puede ejercer acciones de fiscalización en todo el Perú. No solo en los almacenes, no solo en los depósitos, lo puede hacer en todo el Perú. ¿Correcto? Porque tienen potestad aduanera. Acción de fiscalizar dentro del territorio aduanero. Territorio aduanero igual al territorio del Perú. Pero hemos dicho que acción de fiscalizar la actividad aduanera. Es decir, el hecho que aduanas puedan fiscalizar en cualquier lugar del Perú no quiere decir que puedan fiscalizar cualquier actividad. Solo las actividades relacionadas a aduanas, importaciones, exportaciones, todo lo relacionado a ello. Y eso es correcto, ¿verdad? Nosotros lo vemos en las noticias. Vemos que, por ejemplo, aduanas incauta contrabando en un bus interprovincial. Y aduanas lo que hizo fue parar al bus en media carretera. Ese bus
no estaba en un almacén aduanero, no estaba en el Callao, estaba en la carretera. Entonces, aduanas puede ejercer ese control. Ahora, la potestad aduanera a la que está facultado la aduana, porque la Ley General de Aduanas así lo dice, y en el artículo 2 estamos viendo, esta potestad aduanera básicamente reposa sobre dos tipos de acciones. Acciones de control ordinario y acciones de control extraordinario. Entonces, esos dos conjuntos de acciones son las acciones que van a resumir de alguna manera la potestad aduanera. ¿Y a qué acciones le llamamos acciones de control ordinario? Le llamamos acciones de control ordinario porque son del día a día, ¿no? Ustedes saben que ordinario viene de normal, de recurrente, de nada fuera de lo común. Entonces, son acciones propias del día a día. ¿Cuáles podemos encontrar, por ejemplo? Boletín químico es una de ellas. ¿Qué es el boletín químico? Esto sobre todo, ojo, sobre todo para aquellos interesados en importar calzado, confecciones, alfombras, temas ligados al tema de calzado y textil, sobre todo para ellos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo importo una alfombra y yo declaro que la alfombra es 100% algodón y por lo tanto la declaro como tal. Una de las acciones de control ordinario es que aduanas tome una muestra de esa carga, o sea, una alfombra, y le haga un análisis químico. ¿Qué quiere decir un análisis químico? Demostrar científicamente que en verdad la alfombra es 100% algodón. Entonces, si el análisis químico lo confirma, yo he declarado bien. Pero si el resultado vota que el 100% no es algodón, sino que hay otros componentes sintéticos, por ejemplo, me van a sancionar porque he hecho una mala declaración. Entonces, el boletín químico lo que trata de hacer es que aquellos productos que a la vista, al tacto, no podemos determinar si están correctamente declarados, pues químicamente, científicamente, sí lo podríamos determinar. Y cuando sucede este tema del boletín químico, normalmente entre 48 y 72 horas salen los resultados, entonces la mercancía aún se queda en los almacenes aduaneros. Esa es una acción de control ordinaria, o sea, podría pasar. Es más, a nosotros nos ha pasado con un despacho hace un par de días. Un cliente que está trayendo tafetas, le tocó este control. Y bueno, hemos tenido también en todos estos años varias veces este caso, ¿no? En mi experiencia, y disculpen que diga mi experiencia, pero es lo único que tengo para poderles dar, yo te diría que el 95% de los casos de boletín químico que he tenido han sido con confecciones y con textiles, ¿no? Otra acción de control ordinario que hace la administración aduanera es el aforo físico, ¿no? Recuerden que el aforo físico es cuando la mercancía sale destinada a Canal Rojo. Y nosotros ya hemos aprendido en las semanas anteriores cuándo sale el canal cuando es anticipado y cuándo sale cuando es diferido, ¿verdad? En el anticipado, el canal sale cuando ya tiene manifiesto de carga, y en el diferido, una vez que hemos pagado los derechos, ¿no? ¿Qué va a pasar en el aforo físico? A criterio del funcionario de aduana, se va a abrir el 100% de la mercancía o una parte, ¿no? Por ejemplo, si son 20 cajas, el vista de aduana puede elegir abrir las 20 o puede elegir abrir 2 o 3 y nada más. Entonces, eso va a depender del criterio del vista de aduana, ¿no? Y muchas veces el vista de aduana se va a apoyar en las otras autoridades competentes para los temas de verificación de mercancías, ¿no?
te pongo dos ejemplos. Vamos a suponer que te sale canal rojo y tú estás trayendo pantallas para celular. Tú como importador has declarado que las pantallas no tienen marca, que vienen sin marca. Sale canal rojo y entonces de las 500 pantallas de celular que has traído, 20 dicen marca Vitel. Entonces, ¿qué va a hacer el vista de aduana? El vista de aduana va a mirar y va a decir: tengo pantallas de una marca registrada, conocida, voy a hacer una interconsulta con Indecopi. Y entonces ya la aduana no toma una decisión solo, sino apoyado de otro organismo, ¿no? Y le va a consultar a Indecopi y le va a decir: mira, hemos encontrado 20 unidades, dime si le doy el levante o quieres venir tú también a inspeccionar. De repente, entonces, ¿qué hará Indecopi? Indecopi hablará con Vitel y Vitel le dirá: no, por 20 unidades no nos vamos a valorar el mercado. Entonces, Indecopi le dice a la aduana: no, aduana, que siga su camino. Como puede pasar todo lo contrario, ¿no? Puede ser que aduanas le dice Indecopi, Indecopi le dice a Vitel, y Vitel dice: no, inmovilízame eso, decomísalo, porque yo soy el único que puede traer marca Vitel, soy el representante de Vitel en Perú. Entonces, podría pasar. Entonces, van a haber casos en que, no siempre, pero casos donde la aduana se va a apoyar de otras autoridades, o casos donde la aduana va a decidir solo también, ¿no? Te pongo otro ejemplo más. Vamos a hablar de ecógrafos. Hay máquinas de ecografía para humanos y hay máquinas de ecografía para animales. Lo anecdótico aquí es que el ecógrafo tiene una sola subpartida nacional, tanto para animales como para humanos. O sea, es la misma subpartida. Pero si el ecógrafo va a ser usado para humanos, requiere registro de la DIGEMIT, que es un órgano que pertenece al Ministerio de Salud. Pero si es solo de uso veterinario, no requiere permiso. Entonces sale canal rojo y el vista de aduana ve la máquina y la máquina tiene la apariencia externa de ser para uso humano. Pero yo he declarado uso veterinario y como aduana no es experto, ¿qué va a hacer aduana? Va a notificar a la DIGEMIT y le va a decir a la DIGEMIT que venga un especialista al almacén para que veas efectivamente este ecógrafo es de uso para animales. Y ese especialista de DIGEMIT prenderá el ecógrafo, mirará el software y demás. Entonces, van a haber situaciones en el aforo físico donde aduana decidirá solo y otras donde pedirá apoyo de las autoridades competentes, ¿no? Y también existe aún, pero muchos de los que estamos en el negocio de la logística, de comercio exterior, coincidimos en que va a desaparecer el aforo documentario, ¿no? Es decir, si te sale canal naranja, ya no te revisan la mercancía, te revisan solamente los documentos. Canal naranja es revisión documentaria. Y en la actualidad, por la pandemia, la revisión documentaria es digital. O sea, yo le digitalizo la documentación a la aduana y ellos también lo revisan digitalmente. Pre-pandemia, teníamos que llevar a un despachador de la oficina a presentar los documentos a la aduana. Entonces pensamos que va a desaparecer porque creo que debería irse a los extremos, ¿no? O revisan la mercancía o no lo revisan. Y además, dudamos mucho, pluralizo, los que estamos en el negocio de la logística de comercio exterior, dudamos mucho que cuando la pandemia pase, Dios quiera sea pronto, y digamos, la aduana vuelva con el personal a un mayor porcentaje, dudo mucho de que vuelvan a este proceso de presentar la documentación en físico, ¿no? Pienso que muchos procesos digitales de la aduana llegaron forzados por la pandemia, pero llegaron para quedarse. Entonces, tenemos boletín químico, foro físico, foro documentario como acciones de control ordinario, ¿no? Y quiero sumarle una acción más. ¿Cuál es esa acción? La del valor en aduanas. La aduana también va a revisar que los valores que tú has declarado sean los reales, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Aduana tiene un sistema donde tiene, digamos,
para explicártelo en términos simples, la estadística de los precios del mismo producto que tú estás importado por otras empresas, y si tu precio está por debajo de esa media, la aduana puede dudar razonablemente de tu valor y pedirá que sustentes el precio que has pagado, ¿no? Para lo cual debes tener tu factura, un contrato de ser el caso, todas las transferencias bancarias en orden, los libros contables en orden también, ¿no? Esa sería la fiscalización del valor, que también lo podríamos adicionar como una acción de control ordinario, ¿no? Una acción de control ordinario. Bien, me parece que es momento de abrir una primera ronda de preguntas. Recuerden que estamos aprendiendo bases legales de importación. No sé si ya a este minuto y a lo explicado hasta el momento sea pertinente abrir una ronda de preguntas. Ustedes me lo dicen o continuamos. ¿Tenemos alguna pregunta hasta lo explicado en este momento? Gracias, Martín, por el comentario. Bien, entonces si no tenemos preguntas, vamos a continuar y tendríamos que hablar ahora de las acciones de control extraordinario, ¿no? Las acciones de control extraordinario. A ver, las acciones de control extraordinario, nos dice la norma, que son las acciones adicionales a las ordinarias, ¿correcto? Acciones adicionales a las ordinarias, se llama extraordinario. Pero en este caso no te especifica qué acciones, simplemente te dice acciones adicionales a las extraordinarias. En un momento más vamos a leer la norma. Pero lo que sí te dice es que estas acciones de control extraordinario pueden darse antes, durante o después de la operación. ¿Ok? Puede darse antes, durante o después de la operación. Entonces ahora deberíamos de preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un control antes del despacho? ¿Cómo se hace un control antes del despacho? Muy bien, les comento. La potestad aduanera permite que aduanas inmovilice las cargas. Inmovilice las cargas. Desde el momento en que la mercancía llega a territorio aduanero del Perú, ya desde ese momento la aduana tiene la facultad, tiene la potestad de que si quiere, inmoviliza la carga. Vamos a hacer un ejemplo textual. Llega el barco, descarga el contenedor y la aduana puede decir que justo ese contenedor que acaba de descargar se queda en ese lugar, porque vamos a inspeccionar el contenido del contenedor. Oye, pero recién acaba de llegar, ni siquiera tiene declaración aduanera. Es más, es un contenedor consolidado, adentro hay mercancía de varios importadores. Eso no importa, esos no son argumentos para evitar una fiscalización. Vuelvo a repetir, desde que la mercancía toca territorio aduanero, la aduana puede inmovilizar, inclusive puede inmovilizar el medio de transporte. Y esto te lo digo para que lo tengas claro en qué sentido. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú estás trayendo una carga consolidada, ¿ok? Estás viniendo en un contenedor compartido con otros importadores, has contratado a tu agente de carga, desde China hasta Perú, como ya hemos aprendido, tienes tu agente de aduanas para que una vez que la mercancía llegue y se desconsolide, podamos hacer los trámites de retiro de la mercancía, está todo organizado. Entonces, tu agente de carga o tu operador integral te dice, mira, César, la mercancía va a llegar
el jueves 8. Para desconsolidación, más o menos toma 48 horas. Entonces, para el sábado 10, ojalá que estén viendo un calendario conmigo, ¿ah? Para el sábado 10 de octubre, César ya está desconsolidado. Y como ya hemos numerado anticipado, mi estimado César, y es más, ya salió verde, entonces el 12 ya podemos retirar la mercancía del almacén aduanero. Miren qué interesante. Vuelvo a poner el ejemplo, ¿ah? Yo le digo a César que su carga llega el 8 y que la desconsolidación se va a dar entre el 9 y el 10. Entonces el lunes 12 ya podemos retirar la mercancía del almacén. ¿Y por qué le doy esa seguridad? Porque como hemos numerado anticipado, hemos sabido también el canal antes y ya sabemos que es canal verde. Creo que hasta ahí estamos todos sintonizados. Resulta que el lunes 12, César me llama muy contento para decirme, Raúl, ¿a qué hora me mandas la mercancía? Y yo le digo, César, lo siento. Tu mercancía la vamos a tener todavía probablemente el 14 o el 15. Raúl, ¿qué pasó? Lamentablemente, César, llegó la mercancía y la aduana la inmovilizó. Porque la quiere inspeccionar. Está haciendo operativos aleatorios y la quiere inspeccionar. Y hemos hablado con aduanas y se van a demorar 72 horas para darle levante al contenedor y que cada uno de los propietarios dentro del consolidado puedan tener su mercancía. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Me ponen un sí, por favor, si entendieron el ejemplo? ¿Sí? César, ¿quién más? Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Raúl le ha metido cuento a César? No. No. Sucede que es parte de la potestad aduanera. De manera imprevista, de manera extraordinaria, la aduana puede inmovilizar la mercancía. Y esa sería una acción de control antes. ¿Antes de qué? Antes que la desaduane. ¿Se dan cuenta? Antes que la desaduane. Entonces, ahí tienes una acción de control extraordinaria. ¿Ok? Una acción de control extraordinaria. Vamos con un ejemplo de una acción de control extraordinario después. Vamos con un ejemplo después. ¿Cómo sería una acción de control después? ¿Cómo funciona eso? Ya les expliqué el antes y cuál sería una después. Muy bien. Voy a compartirles un link con una nota periodística. ¿Ya? Espero de repente en simultáneo, mientras les comento, la puedan ir mirando o la miran después porque igual voy a hablarles sobre esa nota periodística. ¿Ok? Ahí se las comparto. Sucedió, es un bonito ejemplo, sucedió en marzo del año pasado. ¿Ok? Sucedió en marzo del año pasado. Ahí les voy a compartir el link y vamos a mirar en la pantalla. ¿Ok? ¿Están viendo mi navegador? ¿Se está viendo ahí la página de Perú 21? Perfecto. Y aquí les paso el link para que puedan ver la nota también. Perfecto. Incautan lote de nebulizadores chinos valorizados en más de 150.000 soles. ¿Ok? ¿Qué sucede?
Voy a contarles la noticia, no quiero estar moviendo mucho la pantalla o navegando mucho para que no se vaya a colgar. Les comento, ustedes también tienen ahí el link. Una empresa importadora declaró infladores para neumáticos. Ese cargamento que ustedes ven en la foto, que claramente son nebulizadores, una empresa importadora los declaró como infladores para neumáticos. Y entonces lo declaró como tal y salió Canal Verde. Entonces obtuvieron el levante. Pero cuando el importador estaba retirando la mercancía, fíjense, el hallazgo se realizó cuando el importador pretendía retirar del depósito las mercancías declaradas como compresoras para inflar neumáticos de vehículos. O sea, ya tenía Canal Verde y cuando ya pues puso su camión para retirar la mercancía, literal, en la puerta de la bodega, en la puerta del almacén aduanero, le pide la autoridad aduanera abrir el camión. Teniendo Canal Verde y teniendo levante, le pide abrir el camión. Y cuando abren el camión, en lugar de encontrar las compresoras para inflar neumáticos, encuentran lo que ustedes están viendo en la imagen, los nebulizadores chinos. ¿Ok? Entonces, ahí tienes un claro ejemplo de una acción de control extraordinario después. Una acción de control extraordinario después, ¿no? Porque ya habían obtenido el levante. En un momento más vamos a ver un artículo que nos va a dar algunas luces de cómo la aduana se dio cuenta, pero eso en un momento más. Sigamos analizando esta acción. Vamos a ponernos un poquito en la cabecita del importador. ¿Por qué el importador haría esto? Vamos a tejer una hipótesis que creo que es la única que hay. Porque el importador no quería pasar por el proceso de sacar los registros sanitarios necesarios para este tipo de producto. Porque los nebulizadores son productos médicos y están regulados por la DIGEMI. Entonces, el importador aparentemente ha querido evadir todos los requisitos de establecerse como droguería, de tramitar los permisos y demás, y simplemente lo quiso declarar una cosa por otra. Está clarísimo. También está clarísimo que el importador ya tenía un mercado negro donde colocar la mercancía, porque una clínica, un hospital, no te va a comprar nebulizadores que no tienen registro sanitario, ¿no? Entonces, definitivamente el importador también tenía un mercado negro donde colocarlo. Y eso es lo que pasó. Y yo me imagino que cuando salió Canal Verde, el importador se puso muy feliz, pero la potestad aduanera hace que ni siquiera el Canal Verde sea sinónimo de seguridad. Y hablo de quienes saben que se han portado mal, no hablo de quienes están al 100% seguros de que el contenido es lo que han declarado, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de una acción de control después, ¿no? De una acción de control después. Volvemos a las diapositivas. Y he visto aquí unas preguntas, entonces vamos a abrir nuestra primera ronda de preguntas de la noche. ¿Ok? Por aquí estaban las preguntas. Aquí está. A ver, Diego Torres nos dice, buenas noches Diego. Dice, la aduana puede observar si estoy importando mercadería que no corresponde al rubro de mi empresa y reportarlo a la SUNAT. No. Ese caso no se da, Diego. ¿Y a qué me refiero o qué quiero decir con que ese caso no se da? A ver, tú constituyes tu empresa con ciertas actividades.
Y si son mercancías restringidas, tienes que tener los permisos. Si no, no va a haber ningún problema. No hay un cruce entre la actividad de la minuta de constitución y la aduana. No lo hay. Pero sí recomiendo que si vas a entrar a una nueva actividad económica, hagas una adenda a la minuta de constitución y una actualización a tu ficha RUC. De todas maneras, eso sí es recomendable. A ver, César nos pregunta, ¿cómo saber si el proveedor pone, por ejemplo, en mi caso, gorras y el proveedor pone algodón y no es así? ¿Al proveedor lo sanciona o hay que pagar algo más? Qué buena pregunta, César. Qué buena pregunta. A ver, vamos a ver. Tú quieres traer gorras 100% algodón, ¿ok? Vamos a ponernos en ese hipotético. Atención todos. Tú quieres traer gorras 100% algodón. Por lo tanto, has buscado un proveedor que te oferte gorras 100% algodón. Entonces, cuando tú has estado negociando con el proveedor te ha jurado y te ha jurado que las gorras son 100% algodón. Es más, le ha puesto la etiqueta 100% algodón, porque todo lo que son confecciones tiene que venir con un rótulo importado por RUC, SUNAT, importado por RUC, Made in China y el material. Entonces, inclusive el proveedor le ha puesto 100% de algodón. Perfecto. Tú lo traes con esa seguridad que te ha trasladado el proveedor, lo declaras como 100% algodón. Perfecto. Boletín químico. Y no es 100% algodón y te multan por infracción aduanera, 0 de una UIT, 430 soles de multa para César Import. Ok. Llega el momento de responderte, César. A ver, ante la aduana, ante la ley, el culpable eres tú, el importador. El sujeto a sanción eres tú, importador. Porque el error en la declaración es infracción del importador. O sea, para la aduana es el importador. La aduana no puede sancionar a un extranjero. Entonces, la multa es para ti. Y tú la tienes que pagar. En el marco de la ley, César. Ahora, lo que tú puedes hacer a la interna es conversar con el proveedor y decirle, mira, me ofreciste 100% algodón. La etiqueta decía 100% algodón y mira el resultado. Necesito que asumas esa multa. Internamente, el proveedor te transferirá el dinero de la multa. Entonces, dos respuestas tengo para ti, César, en esta pregunta. Desde el punto de vista legal, único culpable el importador. Pero desde el punto de vista de los negocios, internamente deberían llegar proveedor y tú a un arreglo. ¿Ok, César? Espero haberme dejado comprender. A ver, Martín nos dice, ¿no se supone que los ítems tienen que conseguir con las facturas en primer lugar para ser importados? Por supuesto que sí, Martín. Eso es lo correcto. Pero hay muchos casos, todos los días, donde las personas declaran un producto y termina siendo otro producto. Hay muchos casos, muchos casos. Vamos a ver si puedo compartir un casito más. A ver, espérenme 30 segundos, por favor. Vamos a ver si carga. Un momentito. Ahí está. A ver. Para ampliar un poquito la respuesta que te quiero dar, Martín. Están viendo mi navegador, ¿verdad? Incautan 7.000 pares de zapatillas Nike y Adidas en cajas de servilletas. O sea que, ¿qué declaró el importador que estaba trayendo? Servilletas. Y finalmente, ¿qué estaba trayendo? Zapatillas de marcas
registradas en Perú que solamente pueden ser importadas por el importador autorizado para la marca. ¿Correcto? Entonces imagínate, o sea, el que declaró infladores de neumáticos y eran nebulizadores es un kinder, y este ya es un máster, ¿no? Este ya es un nivel Saiyajin, ¿no? Servilletas y eran zapatillas. Ya aquí él tiene que venir a darnos la clase, definitivamente. Entonces, para que veas, Martín, o sea, claro, desde un concepto ético empresarial, tú lo has dicho bien. Se supone que lo que dice la factura debe ser lo que es, pero a las pruebas me remito, ¿no? A las pruebas me remito. Entonces, mientras estas modalidades se den de manera recurrente, la fiscalización va a estar ahí, ¿no? La fiscalización va a estar ahí de todas maneras. Y a veces, y por eso es que a veces la aduana inmoviliza desde que llega el barco, porque la aduana prefiere, discúlpenme el término, el argot, la jerga, prefiere ampallar a la llegada que durante el proceso de aduana, ¿no? Prefiere hacer eso de una manera más práctica. Muy bien. Entonces, esa es la potestad aduanera, ¿no? Entonces ya saben, ni siquiera el canal verde puede ser, digamos, un acto para sentirse seguro, ¿no? Y digo para sentirse seguro en los importadores que saben que están declarando ese tema por otro, ¿no? A ver, César, cuando se dan estos casos de contrabando, de evasión tributaria, etcétera, se inicia un proceso de investigación. Y obviamente, dentro del proceso de investigación van a ser llamados todos los involucrados: importador, agente de aduanas, agente de carga. Por ahí, si contrataste personal para que haga rótulo de mercancías, ese personal, el almacén. O sea, van a entrar a investigación todos los actores de la cadena, por supuesto que sí, para determinar el grado de complicidad, sí, ¿por qué no decirlo? El grado de complicidad, el grado de involucramiento, si cabe el término, el grado de implicancia, ¿no? Eso va a pasar, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, ahí tienen las acciones de control ordinario y extraordinario. ¿Dónde va lo incautado? Eso va a depender del tipo de producto que sea y por quién esté restringido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de temas que tienen que ver con marca, la autoridad es Indecopi, ¿no? Y dentro de la normativa está que esa mercancía de marca registrada se incinera, se destruye. Así que la hoguera fue el destino de todo ese calzado. ¿Ok? La hoguera fue el destino de todo ese calzado, ¿no? Si en productos medicinales intervendrá el Ministerio de Salud y así, ¿no? Dependiendo de si es restringido o no la mercancía, cada autoridad competente lo determinará. A ver, Jorge Luis, cuando se cometen infracciones no hay pena privativa, porque la infracción se subsana con una sanción. Esa es la diferencia entre una infracción aduanera y un delito aduanero. Una infracción aduanera, ¿y cuáles son las infracciones? Están tipificadas en la ley. Una infracción aduanera se subsana con una sanción, que puede ser una sanción económica como una multa, que puede ser una sanción operativa como un decomiso o como una deshabilitación de funciones,
cancelaciones de licencia, ¿no? Mientras que un delito aduanero sí tiene pena privativa, ¿no? Contrabando, defraudación de rentas, receptación, tráfico de mercancías restringidas, todo ello sí tiene pena privativa porque es delito aduanero. Buena pregunta, Diego. Nos dice, ¿qué hubiese pasado si estos nebulizadores venían en un consolidado e inmovilizaban el contenedor a la descarga, ¿no? Justo en el momento que llega a Perú. Si hubiesen tenido demoras todos los demás miembros del consolidado, por supuesto que sí. Diego, hubiesen tenido demoras hasta que la aduana se pare, haga las actas y todo lo demás, hubiese habido demoras, ¿no? Porque la aduana va a movilizar todo el contenedor y una vez que ya tenga mapeado qué parte del contenedor es la del ilícito, entonces ahí ya los demás podrán continuar con su proceso. Sí, Diego, por supuesto que sí. Por uno que se quiere portar mal, pagan pato los demás. En el consolidado, sí, eso puede suceder. Tomémoslo como parte de, ¿no? Ustedes que son empresarios saben que todo tiene riesgos que debemos mapear, ¿no? Riesgos que podemos controlar y otros que no, ¿no? Así que esto también es parte del tema importador. Hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. Ok, Edwin, ese link te lo paso al final, por favor. Ok, Edwin, y si no te lo paso, me escribes. Muchas gracias. Muy bien, entonces ya hemos hablado de las acciones de control ordinario, que están en teoría, pero hemos querido ser muy prácticos al explicarlo. Las acciones de control extraordinario también. Para mayor información la pueden encontrar en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, ¿no? En ese glosario del que hablábamos. Muy bien, vamos a conocer ahora algunas acciones de fiscalización propiamente que hace la administración aduanera, ¿no? Y que también están definidas en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, en este glosario técnico que hemos dicho que es este artículo, ¿no? Que tiene todas estas definiciones. Muy bien. A ver, ¿qué es un comiso? ¿Qué es un comiso? No confundir con este gran entrenador del equipo más grande del Perú, que ha sido también un gran arquero en la Liga Argentina y Mexicana, inclusive en la selección argentina también, y que hoy es el entrenador del campeón por excelencia del Perú. No confundan con ese comiso, ¿ok? Vamos a hablar de comiso como acción operativa. ¿Qué es un comiso? Te dice la definición, todos mirando la pantalla, que comiso es una sanción. ¿Correcto? El comiso es una sanción. Y si estuvieron atentos hace no más de 2 minutos, a nosotros nos sancionan porque cometemos una infracción. Entonces, si a mí me están decomisando mi mercancía es porque una infracción he cometido. Entonces dice, comiso, infracción, perdón, sanción. Sanción, que consiste en la privación definitiva. Privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. Es decir, la mercancía deja de ser mía y ahora es del Estado. Cuando a mí la administración aduanera me hace un acta de comiso, yo ya no vuelvo a ser el dueño de esa mercancía.
Cuando la administración aduanera hace un comiso, ya no hay manera de arreglar eso. Se ha privado de la propiedad del importador, como dice el concepto, de manera definitiva. Así que cuando la aduana te decomisa, ya no hay nada que hacer. Atención con eso, ¿ah? No hay nada que hacer, no hay manera, como dicen los jóvenes de ahora, no hay forma. ¿Ok? No hay forma. Dos ejemplos de acciones que pueden traer el comiso. Te voy a dar el ejemplo de dos más recurrentes. Uno, cuando nosotros, vamos a suponer, tú declaras 100 impresoras. ¿Ok? Declaras 100 impresoras. Sale canal rojo. Y en el canal rojo se descubre que hay 105 impresoras. O sea, más, físicamente más que las que se declararon. La diferencia se decomisa. O sea, declaré 100, encontraron 105. 5 impresoras se van a decomisar. Y otro de los, digamos, ejemplos más recurrentes de comiso es cuando nosotros declaramos una mercancía con un determinado registro y ese registro no corresponde a la mercancía. Ese producto también va a ser decomisado. Un ejemplo más, cuando traes productos de marcas reconocidas sin la autorización del dueño de la marca o del representante de la marca. Ahí tienes 3 ejemplos de comiso. Ahora, José nos dice, ni aún pagando la multa, lo que sucede es que esta es una infracción que no se castiga con multa, sino con comiso. Hace un momento dijimos, cuando se comete una infracción, tu sanción puede ser pagar una multa o tu sanción puede ser un comiso, pero la multa no arregla un comiso, no existe eso. Sí pueden darse casos donde te castiguen con comiso y con multa, pero el hecho de pagar la multa no arregla el comiso, ¿ok? Hay que estar claro con eso. Jorge Luis, si son réplicas, también, por supuesto, Jorge Luis, porque, o sea, claro, muy elegante lo tuyo de decir réplicas, por no decir bamba, ¿no? También lo van a decomisar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La forma, no sé si esto lo hemos comentado la semana pasada, me parece que sí, alguien por ahí preguntó, la forma para que tú puedas importar productos de marca registrada sin problemas es consiguiendo el permiso del representante de la marca en Perú o el permiso del dueño en origen de la marca. Pero si no consigues nada de eso, el destino es el comiso, ¿ah? Y claro, te sale canal verde, bacán. ¿Quién no te dice que detrás de tu camión te viene siguiendo la aduana? ¿Quién no te dice que cuando estás guardando tus Adidas Bamba en tu almacén, afuera en la esquina en un carro, hay 2 de la aduana sentaditos disfrazados de taxista y pasajero? ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que lo pueden hacer. Permíteme retroceder un ratito. Mira, acciones de control extraordinario, que hemos visto varios ejemplos, que dice la ley. Las acciones no operan de manera formal. O sea que hasta gente encubierto puede haber. Jorge Luis, sí, yo lo sé, que en el mercado, no hablo del mercado físicamente, hablo del mercado en el sentido económico, en el mercado vemos muchos productos de réplica importados, por supuesto que sí, pero es contrabando, es contrabando.
Y en realidad, pues tener una tienda de zapatillas réplica es vivir con el corazón en la boca, porque mañana viene la policía y te hace el desherraje y se lleva todo. Sino que nosotros, hablo en general, nos hemos acostumbrado a la informalidad. O sea, por ejemplo, la señora que vendía a 2 cuadras de tu casa tus películas en Blu-ray y tus MP3 que te comprabas en Año Nuevo, en cualquier momento pueden venir y decomisarle la mercancía porque todo eso es pirata. Nos hemos acostumbrado a ver y a que sea impune. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que eso no es así, ¿verdad? Ahora, José, por ejemplo, nos habla, claro, si tienen los permisos no hay ningún problema, ¿no? Si no hay ningún problema, claro, tú me pones un ejemplo de Expo, José, una réplica del Señor de los Milagros que ha pasado por una inspección del INC, correcto, y ha podido salir, por supuesto, o sea, las réplicas, pero acuérdate, José, tú me estás dando ejemplos de una réplica de un patrimonio cultural. Y hace un momentito estamos hablando de réplicas de marcas comerciales, cosas diferentes, cosas diferentes, cosas diferentes. A ver, Edwin, hay varios en YouTube que hablan de importar zapatillas réplica de Nike Adidas, por supuesto, porque YouTube aguanta todo, o sea, el hecho de que esté en YouTube no quiere decir que uno lo tenga que seguir, no es correcto. Y yo siempre pongo un ejemplo que a veces, no sé si daña un poquito la sensibilidad, pero yo lo pongo como el ejemplo de los Bourrier, ¿no? El Bourrier le liga una vez, le liga 2, le liga 3, ya está envalentonado, ¿no? Y le liga 5 veces, y 10 veces, y 20 veces, y ya la número 21, número 22, va canchero al aeropuerto. Nadie le dice, nadie asegura que la vez número 23 lo vayan a fallar, ¿verdad? ¿Quién le puede garantizar? Entonces, ¿quién le puede garantizar a un importador de zapatillas Bamba que el hecho de que las haya traído 20 veces no quiere decir que la vez número 21 no lo vayan a pescar? ¿Queremos una vida empresarial de esa manera? Yo creo que no. Yo creo que no. A ver. A ver, para responderte, César, no, porque no tienen la marca Adidas, ¿no? No tienen la marca Adidas por ningún lado. Así que no, pero hay que traerlos rotulados, ¿ah? Importado por RUC y material. Eso sí, de todas maneras. ¿Tenemos más preguntas? José, claro. Lo más probable es que el representante de Adidas en Perú te haga un cobro por eso, ¿no? Definitivamente te haga un cobro. Pero yo apostaría más, para todos lo digo, yo apostaría más por proponer marca, ¿no? Antes que montarme sobre una marca que ya es conocida. Yo no sé si pueda competir, si hablamos de Adidas, con los precios de los outlets de Adidas, ¿no? Si ustedes han ido a un outlet de Adidas, han visto calzado, y por eso es un outlet, porque los precios son bajos, porque son
No son saldos, no es un concepto del outlet, un saldo, pero de alguna manera sabes que en un outlet encuentras precios competitivos. No sé si los podamos equiparar, ¿no? Y además, yo creo que el público, vamos a seguir hablando de Adidas, preferiría ir a la tienda Adidas a comprarse un par de zapatillas Adidas que comprarlas por internet. Entonces, yo conduciría mis ideas de negocio hacia otros mares, ¿no? Finalmente son sugerencias, ¿ah? Finalmente son sugerencias. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿O podemos ir desarrollando, seguir desarrollando esta lámina que tenemos en pantalla? ¿Qué me dicen? ¿Seguimos resolviendo preguntas? A ver, Jorge Luis, juguetes como Trimoto. Trimoto como juguete, ¿no, Jorge Luis? O sea, me estás hablando de un producto que no tiene motor, ¿no? Como Trimoto para niños. Si lo traes de una marca que no está registrada en Perú, no hay ningún problema. Puedes traerlo con la marca del proveedor o puedes hacer que el proveedor le ponga tu propia marca aquí, ¿no? Si las marcas no están registradas aquí en Perú, puedes traer el carro para niños, la Trimoto, el scooter, sin ningún problema. ¿Ok? También puedes hacer que vengan sin ningún rótulo de tu marca y tú colocársela aquí, también puede ser. No hay problema con eso. No hay problema con eso. Edwin, buena pregunta. Requeriría permiso de Digesa, ¿ok? Corrijo un ratito eso. Digesa, no Digemit. Por ser para niños, a ver, les explico. Todo lo que son medios de transporte para niños, atención, ¿ah? Porque creo que para esta época del año viene muy bien esto que les voy a decir. A ver, todo lo que sean triciclos, patinetas, bicicletas, scooters, no requieren registro sanitario. No lo requieren, no lo requieren. Pero si son modelos a escala de medios de transporte, es decir, una bicicleta en miniatura, un carrito a control remoto, eso sí requiere registro sanitario. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Me voy a ir, aquí tengo a la mano mi arancel de aduanas para sellar bien esa idea. Fíjate, triciclos, patinetas, coches a pedal y todos los semejantes que funcionen con ruedas, esos no requieren Digesa. Pero todos los demás juguetes sí. Todos los demás juguetes sí no van a requerir. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro cuadro o a la lámina que estamos viendo aquí, luego abrimos una nueva ronda de preguntas. Volviendo a nuestro cuadro, vamos a hablar ahora de lo que es multa. Dice, multa también es una sanción, fíjate, ¿ah? Es igual, o sea, está al mismo nivel de encomiso, es una sanción, pero en este caso es una sanción pecuniaria, ¿no? Pecunio viene de dinero, es una sanción económica. Cuando a mí me multan, yo tengo que hacer un pago a la administración aduanera, ¿no? ¿Y cuando hago un pago? Cuando he cometido una infracción de índole administrativo. Las infracciones más recurrentes en la importación van a ser el error en la declaración. Por ejemplo, atención con esto, ¿eh? Por ejemplo, yo declaro que el producto está hecho en Estados Unidos. Miren, declaro que el producto está hecho en Estados Unidos. ¿Y por qué declaro que está hecho en Estados Unidos? Porque se lo he comprado a un proveedor
que está en Estados Unidos y me lo ha mandado desde Miami. Pero sale Canal Rojo y cuando abren los productos hay una etiqueta bien grande que dice Made in China. ¿Qué pasó? Algo muy sencillo. Tú le has comprado a un proveedor norteamericano, pero este proveedor norteamericano produce en China, no produce en los Estados Unidos. Entonces, tú has debido de ser claro con el proveedor y decirle, oye, los productos son manufactura norteamericana o de otro país. Fíjate, ¿ah? O sea, no necesariamente porque te lo mandan de un país, es de ese país. Te pongo otro ejemplo. Cuando empezó en Latinoamérica el tema COVID, o sea, cuando empezaron pues, los contagios a crecer de manera exponencial, los fabricantes chinos, los proveedores chinos de guantes y de mascarillas empezaron a producir en Emiratos Árabes, porque no se abastecían solo en China. Entonces, el chino te seguía vendiendo, pero con manufactura de Emiratos Árabes. Entonces, no se podía declarar como chino ni ponerle un certificado de origen. O sea, tenemos que estar claros del origen del producto, ¿no? Otro error en la declaración clásico, sancionable con multa, es la patineta tiene marca y yo lo declaro sin marca. O, digamos, los parlantes que estoy trayendo tienen modelo y los declaro sin modelo, ¿no? Siempre debemos estar seguros de lo que vamos a declarar. Series, marcas, modelos, colores, el estado de la mercancía, país de producción, país de origen, país de fabricación. Tenemos que estar claros en todos esos puntos. ¿Qué pasa si no estoy claro en todos esos puntos? Entonces pido a mi despachador de aduanas un reconocimiento previo. ¿Qué es un reconocimiento previo? Reviso la mercancía antes de concluir mi despacho para hacer las correcciones necesarias. Tenemos la facultad, los importadores, de poder hacer reconocimiento previo a la mercancía en zona primaria. Dula, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuando es un producto que se ensambla como un auto, el país de origen es el país que lo ensambló. ¿Dónde lo ensamblaron? De ahí es originario el automóvil, Dula. Esa sería la respuesta. Muy bien, entonces ahí tenemos comiso y multa como sanciones, ¿correcto? Sanciones cuando cometemos infracciones. Claro, José, no importa en el momento, una infracción es una infracción, no importa en el momento en que la detecta la aduana, una infracción es una infracción. Dula, a ver, lo que pasa es que entre mascarillas y automóviles hablamos de dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La mascarilla es producida totalmente en Emiratos Árabes, originaria de Emiratos Árabes. El automóvil no se produce, un automóvil se ensambla. País de origen va a ser donde se ha ensamblado. Esa sería la diferencia. Espero, Dula, que ahora esté un poco más claro. Muy bien, entonces ya hemos profundizado y conversado de dos sanciones más recurrentes para el importador, que serían el comiso y sería la multa. Ahora vamos a hablar de medidas preventivas. De medidas preventivas. Claro, estas medidas preventivas serían todo lo contrario
al comiso, porque el comiso es una sanción con privación definitiva. Pero ahora vamos a ver que la incautación y la inmovilización son medidas preventivas. ¿Correcto? Medidas preventivas. Vamos a leer. Dice, incautación, medida preventiva, consiste en la toma de posesión forzosa y traslado a los almacenes de SUNAT, mientras se determina la situación legal definitiva. Entonces, cuando a ti te incautan tu mercancía, ¿la has perdido? No, porque la incautación es una medida preventiva. Mientras esperamos que el importador muestre que tiene todo en regla, ¿verdad? Mientras se determina su situación legal definitiva. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con mi mercancía? Aduana se la va a llevar a sus almacenes. La va a llevar a sus almacenes hasta que demuestres que la SUNAT se equivocó y que tienes todo en regla. ¿Qué pasa si no lo puedes demostrar? Esa incautación se convertirá en un comiso. ¿Correcto? En un comiso. Tienes 20 días aproximadamente, te dice la ley, para poder poner el tema en regla. Y si no, esa incautación pasa a ser un comiso. Ahora, no te han incautado la mercancía, te la han inmovilizado. ¿Has perdido la mercancía? No, porque también es una medida preventiva. Y la aduana va a disponer que la mercancía permanezca en un lugar determinado, o sea, no se va a mover de ahí, por eso se llama inmovilización, a fin de someterlas a las acciones de control necesarias. Si tienes todo en regla, será tuya la mercancía. Y si no, pasará a ser decomisada. ¿Ok? Así funciona la incautación y la inmovilización. ¿Quedó claro la incautación y la inmovilización? Si no, preguntas. A ver si pueden formular sus preguntas. De repente han tenido alguna experiencia con el tema de la incautación. A ver, Jorge Luis nos dice, cuando se hace un reconocimiento, ¿quién lo hace? El agente de aduanas. Claro, el agente de aduanas hace el reconocimiento previo. ¿Puedes estar presente tú como importador? Sí. ¿Puedes no estar presente? También. Lo importante es que esté el agente de aduanas. Eso es lo importante. Ahora, el reconocimiento previo es algo que tú le debes instruir a tu agente de aduanas, o de repente tu agente de aduanas te lo va a sugerir también, ¿no? Te lo va a sugerir si de repente tú no tienes la seguridad exacta de lo que se va a declarar, ¿no? Si no la tienes, es mejor hacer el reconocimiento previo, ¿no? Definitivamente. Justo estaba buscando los plazos de incautación e inmovilización. Estoy aquí con mi reglamento de la Ley General de Aduanas y en el artículo 225 del reglamento de la Ley General de Aduanas dice que cuando la mercancía está inmovilizada, tienes 10 días hábiles para poder determinar, esclarecer la situación, ¿no? Tú como importador. 10 días hábiles y un plazo más de 10 días, o sea, 20, ¿no? 20 días. Y si la aduana por ahí lo cree, por la complejidad del caso, te puede dar hasta 60 días. En el caso de incautación, sí o sí, son 20 días hábiles.
para demostrar la situación legal. Eso está en el artículo 225 del reglamento de la Ley General de Aduanas. El reconocimiento previo es cuando la mercancía está aquí en Perú, no en origen, aquí en Perú. César, ¿qué tipo de caso te refieres de que son diarios o a veces? ¿De que la aduana incaute o inmovilice? ¿A eso te refieres, César? No, se dan, digamos, yo diría un término medio, no te diría diario, tampoco te diría esporádico, ¿no? Pero sí se da, o sea, ahí está la aduana controlando siempre, ¿no? Ahí está la aduana controlando siempre, que es una de sus funciones, ¿no? Recuerda que hemos visto que ellos están para ejercer la potestad aduanera. ¿Ok? Muy bien. Recuerdan que les dije un poco más temprano que ese caso de los nebulizadores que tenían canal verde y que en la puerta del almacén aduanero les pidieron abrir el camión para ver y detectaron que no eran infladores sino nebulizadores. Muy bien, yo voy a tejer mi hipótesis. Yo creo que la aduana se dio cuenta y esperó a que sea canal verde y todo para en la puerta del almacén hacer esa revisión. Yo creo que lo que ha pasado es que aduana ejecutó este artículo que estamos viendo en pantalla. Vamos a leerlo juntos, ¿ok? Acompáñenme a leerlo. Dice, artículo 5 de la Ley General de Aduanas. Cooperación e intercambio de información. Cooperación e intercambio de información. Vamos a leer, dice, para el desarrollo de sus actividades, la administración aduanera procurará el intercambio de información y la interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones aduaneras. Es decir, que el artículo 5 nos dice que la aduana va a cruzar información, la aduana va a cruzar información con las aduanas de los otros países. ¿Para qué? Para poder ver la consistencia. ¿A qué me refiero con la consistencia? Que lo que salió de origen sea la misma descripción de lo que llegó a destino. Que el valor que se declaró a la salida en origen sea el mismo valor que se está declarando en destino. Y entonces muy probablemente este cruce de información fue el que determinó ese control sobre ese camión de aparentes infladores y que en verdad eran nebulizadores. Aquí está. El artículo 5 de la Ley General de Aduana. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la aduana puede cruzar información. Entonces, siempre declaremos lo correcto y también los valores, ¿ok? Y también los valores. A ver, muchas veces los proveedores chinos, lo he visto, te ofrecen declarar una cosa por otra o te ofrecen bajar los valores. No aceptes. Definitivamente no. Tenemos que ir con lo que es. Ganémonos nuestra buena reputación con la administración aduanera. Que nos salga canal verde siempre. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo así bajar los valores, Jorge Luis?
que, por ejemplo, tú le pagas por un producto que vale 3.000 y el proveedor te dice, te pongo 2.500 en la factura. A eso me refiero, ¿no? Tú le pagas un valor y el proveedor te ofrece mandarte una factura por menos de ese valor. A eso me refiero. ¿Tenemos más preguntas? Muy bien, entonces acabamos de terminar de mirar todos los artículos de la ley relacionados con el tema de la potestad aduanera, del control, y ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos legales previos al propio despacho de importación, previos al propio despacho de importación. Y claro, como dice el comentario de José, es un tema delicado esto de la subvaluación. Por supuesto que sí, hay que ir con mucho cuidado en ese tema. Bien, vamos a hablar ahora del artículo 62A de la Ley General de Aduanas, que nos dice las excepciones a la obligatoriedad del despacho anticipado, ¿no? Como ustedes saben, los importadores están obligados al despacho anticipado, pero con algunas excepciones. Vamos a marcar aquí, repasando en realidad, porque ya lo hemos conversado, las más resaltantes, ¿no? Fíjate, el artículo 62A me dice que si mi FOB no excede los $2.000, no estoy obligado a hacer despacho anticipado. Entonces, si mi FOB no excede $2.000, puedo hacer despacho diferido. O sea, declarar luego que la mercancía llegó. ¿Ok? Si mi mercancía es restringida, es decir, mi mercancía necesita permisos de DIGEMIT, de DIGESA, de SENASA, tampoco estoy obligado a numerar anticipado. Esas serían, digamos, las dos más resaltantes relacionadas a las importaciones, ¿no?, que ustedes hacen o que quieren hacer. Por eso las resalto por encima de todo lo demás que está mencionado ahí. Podríamos verlo de la siguiente manera también, ¿no? Si mi producto requiere permisos, no importa cuánto valga, no estoy obligado al anticipado. Mi producto requiere o no permisos, pero no vale más de 2.000, tampoco estoy obligado al anticipado. ¿Ok? Sería bueno concebirlo de esa manera. Otro aspecto importante previo al despacho de importación es saber que nosotros, los importadores, necesitamos hacerle un mandato para despachar a nuestro agente de aduana. Un mandato a favor del agente de aduana. ¿Para qué? Para facultar a ese agente a realizar los actos y trámites relacionados con el despacho y el retiro de la mercancía. Hace un momento me preguntaban, ¿no? ¿Y quién va al reconocimiento previo? Va el agente de aduanas. Y les dije, no es necesario que vayas tú como dueño. ¿Y por qué no es necesario? Porque tú ya le emitiste un mandato para despachar. O sea,
ya lo facultaste para representarte en todos los actos y trámites relacionados con el despacho. Salió canal rojo. ¿Tengo que ir a la revisión de la mercancía o mi agente de aduana nomás puede ir? Puede ir solo tu agente de aduana, porque tú ya le diste un mandato donde lo has facultado. Ya tengo levante de mi mercancía. ¿Tengo que ir yo a sacarla o la puede sacar mi agente? La puede sacar tu agente porque tú lo has facultado para eso. Entonces, mira lo que dice las líneas finales de este artículo 185. El mandato electrónico es obligatorio en los regímenes de importación para el consumo, que es lo que venimos estudiando, y la exportación definitiva. Entonces, este mandato es electrónico, esta encargatura, este documento en el que vas a facultar a representarte a la gente, se hace por medios electrónicos. ¿Cómo? Ingresas con tu clave SOL a tu cuenta SUNAT y ahí vas a tener una opción que te va a indicar cómo hacerlo. No demora más de 2 minutos. Tengo un tutorial que se los puedo pasar si me escriben, o también lo pueden buscar ustedes mismos en YouTube. El tutorial pone solamente mandato electrónico SUNAT y les va a salir un tutorial que los va a ayudar a hacer ese trámite que no tarda más de 2 minutos en poderlo hacer. Ahí escribes a tu agente de aduana, las jurisdicciones donde te va a atender y por cuánto tiempo te va a atender. Puedes tú apoderarlo por un despacho o por un periodo. Vamos con preguntas. A ver, Jorge Luis, vamos a ponernos en el caso de que tú ya aceptaste la propuesta de un agente de aduanas para trabajar tu despacho, ¿correcto? Has aceptado la propuesta de un agente de aduanas para tramitar tu despacho, ¿correcto? Pero no basta con que tú lo llames a la gente y le digas, acepto tu propuesta, trabaja en mi despacho, o le mandes un mail y le digas, acepto tu tarifa, trabaja en mi despacho. Eso no es suficiente. Tienes que formalizar ese vínculo con el agente de aduana. Y ese vínculo lo formalizas a través del mandato electrónico, que lo haces con tu clave SOL. Y ese mandato electrónico, como hemos visto aquí, va a facultar a la gente a realizar actos y trámites relacionados con el despacho y el retiro de la mercancía. Entonces, tu agente de aduanas, para poderte atender, debe haber obtenido de tu parte ese mandato electrónico. Espero, Jorge Luis, que ya esté un poco más claro. ¿Tenemos más preguntas? A ver, César, ¿qué otra pregunta tienes?
Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces ya hemos visto todo el aspecto legal de la potestad aduanera, los aspectos legales previos al despacho. Y ahora quisiera que podamos mirar la parte legal de la tributación. Esto va a ser muy interesante. La parte legal de la tributación. A ver, ok, gracias Jorge Luis por la consulta. No sé si está ahí Andrei en la sala o algún otro ejecutivo de CAMEX. Me están solicitando aquí las diapositivas de la semana anterior, que vendría a ser la semana 3. Si las pueden compartir, por favor, les voy a agradecer. ¿Ok? Bien, entonces, luego de haber hablado de la potestad aduanera, luego de haber hablado del tema legal previo al despacho de importación, ahora vamos a mirar algunas bases legales referentes a la tributación, porque cuando hablamos de tributación aduanera, no hablamos solamente de cálculos para poder hallar el advalor, hallar el IGB, etcétera, no, sino también hay aspectos legales que no son cálculos, aspectos legales ligados a plazos, a acciones, en fin, que también es importante que como empresarios importadores vayamos a manejar. Entonces, vamos a hablar en esta parte sobre la obligación tributaria aduanera, ¿correcto? La obligación tributaria aduanera. Ahora, ¿qué es la obligación tributaria aduanera? La obligación tributaria aduanera es el pago que hay que hacerle a aduanas cuando he hecho una declaración de importación. En el momento que yo hago una declaración de importación, me vuelvo un deudor aduanero, un deudor tributario, porque estoy declarando una mercancía que va a pagar cierta cantidad de tributos. Entonces podemos decir que cuando hacemos una declaración de importación, nace la obligación tributaria. Tengo que pagar esos tributos, ni bien los declaro. Vamos a ver que no es así, que no necesariamente tiene que pagarse el mismo día que se declara, que se puede pagar después, pero vamos a aprender también que ese pagar después genera moras, genera intereses en diferentes plazos si el despacho es anticipado o el despacho es diferido. Entonces, para centrarnos, esa es la obligación tributaria aduanera, la deuda que yo tengo con aduanas producto de haber hecho una declaración de importación que sabemos va a generar pago de tributos, que sabemos va a generar una deuda tributaria. A ver, tenemos una pregunta de César. César quiere traer unas mesas que pesan 2.2 kilos. Y va a traer 50, o sea, más o menos 100 kilos, un poco más, ¿no? 110 kilos, César, ¿no? Tengo que contratar un agente de carga, usted me recomendaría alguno, porque también quiere traer los gorros, dice. Claro, si vas a traer dos productos y quieres juntarlos los dos, tienes que hacer una operación de carga, César. ¿Ok? Tienes que hacer una operación de carga. Entonces ahí me puedes contactar para una mejor orientación. Muy bien, entonces esta siguiente parte de la clase, que forma parte de este marco llamado legislación aduanera o aspectos básicos de la legislación aduanera, va a pretender que entendamos mucho más sobre los tributos.
¿correcto? Y entendamos también que no, el tema de tributación no es un tema única y exclusivamente de cálculos, ¿ok? No es exclusivamente de cálculos. Entonces, vamos a aprender cómo nace la obligación tributaria aduanera. ¿Cómo nace la obligación tributaria aduanera? Según el artículo 140, la obligación tributaria aduanera en el inciso A nace, dice, al momento de la numeración de la declaración. Fíjense, el artículo 140 dice que en la importación para el consumo, que es lo que estamos aprendiendo, en la importación para el consumo, la obligación tributaria aduanera, o sea, esta obligación, este deber que tengo de pagar los tributos producto de la importación, dice que esta obligación nace en la fecha de numeración de la declaración. Entonces, aduanas me asigna un número de declaración y ese día que aduanas me asignó el número, ese día nace mi obligación tributaria aduanera, ¿no? Entonces, yo le paso los papeles a mi agente de aduana a través del software integrado que tiene con la administración aduanera, hace la declaración, aduana la recibe y le asigna un número a la declaración. Desde la fecha que le asigna un número, ya estoy obligado a pagar tributos a aduanas. ¿Qué valor? Según los tributos que hemos calculado en la declaración. Entonces, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Al momento, a la fecha que numeramos la declaración. En ese momento nace la obligación tributaria aduanera. ¿Ok? A la fecha de la declaración. ¿Y cuándo esa deuda ya se vuelve exigible? Porque una cosa es que nazca la obligación y otra cosa que ya sea exigible de cobrar. En otras palabras, ¿en qué momento esta deuda ya la voy a pagar con intereses moratorios? ¿En qué momento voy a pagar esta deuda, esta obligación tributaria? ¿En qué momento la voy a pagar con intereses moratorios? Fíjate, en importación para el consumo, que es nuestro tema, si hacemos un despacho sin garantía, ¿qué significa sin garantía? Que pagamos los tributos, ¿no? Porque recuerden que los tributos pueden pagarse o garantizarse. O sea, yo puedo pagar los tributos o puedo dejar una carta fianza en reemplazo del pago de los tributos, ¿no? Entonces, si nosotros no ofrecemos garantía, o sea, pagamos los tributos y estamos haciendo despacho anticipado, yo voy a pagar intereses de la deuda a partir del día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga. A la fecha del término de la descarga. A ver, todos calendario a la mano. Yo numeré mi importación de manera anticipada el 5 de octubre. ¿Ok? Si numeré anticipado el 5 de octubre, significa que la mercancía va a llegar después del 5 de octubre, obviamente. ¿Ok?
Yo numero el 5 de octubre, el 5 de octubre nace la obligación, pero todavía no es exigible. La mercancía llega el 7 de octubre y descarga el 7 de octubre. Entonces, el día 8 viene a ser el día del calendario siguiente de la descarga. A partir del 8 ya voy a pagar los tributos con intereses. Si pagaba los tributos el 5 que declaré, o el 6 o el 7, pagaba los tributos tal cual sin intereses. Pero lo estoy pagando el 8, o sea, al día siguiente de la descarga, cuando la deuda ya es exigible, o sea, cuando ya genera intereses, cuando ya genera intereses. ¿Ok? ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Lo volvemos a repetir? ¿Estamos claros, chicos? Muy bien. Ahora, esto sigue, ¿ah? Dice, y en el despacho diferido, o sea, aquel que se enumera después que llegó, ¿no? Y en el despacho diferido la deuda va a ser exigible a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. A partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. O sea, la mercancía llega el 12 de octubre y yo la numero el 13. Diferido, ¿verdad? La numero después que llega. La mercancía llega el 12 y yo la numero el 13. Si la pago el 13, no genera intereses. Pero si la pago el 14, ya estoy en el territorio de exigible, porque dice que es exigible en el diferido a partir del día del calendario siguiente a la fecha de numeración. Entonces, numero el 13. Si pago el 13 no hay intereses, pero si pago del 14 en adelante voy a pagar intereses, ¿no? Y mientras más me demore, más intereses voy a pagar. A ver, una pregunta más. Diego dice, no comprendo lo de la garantía. Vamos a profundizar en el tema de la garantía, Diego, en la siguiente clase, ¿ok? Porque ya nos ha ganado la hora. Y para hablar de la garantía tenemos que explayarnos un poco más. El día jueves 8 nos encontramos aquí para poder terminar con esta última parte de nuestro curso básico de importaciones. ¿Ok? Y vamos a volver a revisar todo este tema de la tributación que recién lo estamos empezando. ¿Ok? Tenemos preguntas finales para ya, para si no las tenemos, dar el cierre a la sesión del día de hoy. ¿Preguntas finales? Sí, correcto. Nuestra clase del jueves es a las 6 de la tarde. Así es. En el horario de 6 a 8, ¿no? Y viene a ser ya nuestra clase de cierre. ¿Ok? Preguntas finales, por favor. Sí, vamos a hacer un alcance de cómo calcular el pago de tributos, Diego. Vamos a tener tiempo en la próxima clase para poder mirar un poco esa parte. Tenemos que terminar los aspectos legales de la tributación, los aspectos legales cuando haya foros, y luego podemos ver un poquito de tributación. Sí, César, ¿conviene el anticipado? Por supuesto que sí, creo que ya con todo lo que hemos hablado del anticipado las semanas anteriores, vamos reafirmando que es así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminada la sesión de hoy, que espero de todo corazón también haya sido de su interés, que también haya sido de su agrado y que sobre todo sea información utilitaria, ¿no? Y
Espero que su percepción de esta semana sea la misma que las anteriores, ¿no? Que vamos sumando en conocimiento. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Ya estamos en nuestra semana 4. Ha pasado rapidísimo toda esta temporada que hemos estado juntos. El jueves, nuestra clase final de este curso básico de importaciones. Así que los espero a todos, 6 de la tarde. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo. Hasta luego.